Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, ¿cierto? Agradezco a Marisol, agradezco la iniciativa de la universidad, ¿cierto? Por brindar este tipo de cursos que podemos llegar a mucha más gente, muchos más usuarios y mostrar esta metodología que hoy en día está siendo eh, parte importante de los cambios tecnológicos que ocurren no solo a nivel país, sino que también a nivel internacional, ¿sí? Un poquito de la introducción de esto, nosotros como universidad desarrollamos una serie de cursos, diplomados y posgrados asociados a distintas áreas relacionadas con este mundo de la AEC, que es la arquitectura, ingeniería y construcción. Así que los invitamos también a visitar la web de posgrados de la Universidad Autónoma y los distintos medios que están por ahí, cosa de que puedan estar al día con la información, ¿cierto?, sobre nuestras próximas actividades. ¿M? Eh, el BIM como tal, ¿sí? Viene a ser una nueva herramienta para lo que es la gestión del ciclo de vida de una edificación, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poquito desglosando varios de los conceptos, vamos a ver un poquito cómo esto del BIM se trabaja bajo una metodología colaborativa. Ojo, el BIM como definición principal es que no es un software, tampoco es un solo software, sino que es una metodología y debe implementarse. Esa es como la premisa principal del BIM, ¿ya? Muchas veces nos dicen, pero es que un AutoCAD 3D es BIM. No es BIM. Un SketchUp es BIM. Tampoco es BIM, ¿ya? Hagamos un curso de Revit para saber BIM. Eso tampoco es BIM, ¿ya? Tenemos distintas herramientas que a través de estos software que nos van a permitir desarrollar proyectos y gestionar información, ¿ya? Pero el BIM como tal es una metodología y debe ser implementada. Ahora, con la parte colaborativa, como les comentaba, esto se relaciona dentro de la industria AEC, es decir, de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y sabemos que dentro de esta industria trabajan, ¿cierto? O se consolidan distintas especialidades, tenemos los constructores, los ingenieros con sus distintos tipos de, de especializaciones, tenemos los arquitectos, tenemos, ¿cierto?, los encargados de gestionar proyectos y así. Y por supuesto que el BIM tiene que integrar a los distintos actores que participan dentro de un proceso o de un proyecto de edificación o infraestructura. Vamos a ver un poco las dimensiones del BIM, que viene a ser el lenguaje internacional, el 3D, el 4D, el 5D, el 6D y el 7D, y lo vamos a ir relacionando y aterrizando un poco con el estándar chileno, el estándar nacional, que cambia un poquito algunas de estas cosas. Como por ejemplo, cuando se habla de las dimensiones del BIM a nivel internacional, ahora en Chile nosotros vamos a hablar de los usos BIM, ¿sí? Porque en Chile tenemos un estándar nacional para proyectos públicos a partir de junio del 2019 que nos dice cómo se deben hacer las cosas, eh, cuál es el orden de un proceso, cómo se establece una metodología, cuáles son los requerimientos tanto del mandante como del contratante, ¿cierto?, para poder gestionar un proyecto de manera efectiva. Y nos define también todo lo relacionado con la implementación a nivel nacional, ¿ya? Que tiene algunas, como les comentaba, algunas pequeñas diferencias con las otras estándares internacionales, pero lo vamos a ir aclarando en el camino, ¿sí? Una de las primeras es las dimensiones BIM, que para nuestro estándar se llaman usos BIM, ¿ya? Algunas diferencias sobre el BIM y el CAD, llámese CAD, no AutoCAD como tal, como el software de Autodesk, ¿no?, sino que AutoCAD como tal es una herramienta muy útil para su propósito, pero nos referimos a las herramientas CAD como en general las herramientas de dibujo vectorial, ¿sí? Es decir, este paso que estamos dando del 2D al 3D, pero a un 3D inteligente o paramétrico, como le llamamos, ¿sí? Vamos a ver también algunas aplicaciones, casos de estudio sobre el BIM en infraestructura en general, llámese tanto edificación como proyectos públicos, ¿sí? Y vamos a ir desglosando entonces este contenido paso a paso. BIM como definición, ¿ya? O viene a ser ¿cierto? Está desglosado por estas tres siglas que son la B, la I y la M, en donde la B viene a ser The Building
bueno, como ven acá, Building Information Modeling, donde la B viene a ser building, pero no un edificio como tal, sino como una infraestructura. ¿Ya? Entonces nos referimos a un edificio en el área de edificación, pero, por ejemplo, en el área de infraestructura pública puede ser un camino, una carretera, un puente, ¿ya? Pueden ser elementos de exterior, pueden ser una topografía. Hay distintos elementos asociados a una edificación o una infraestructura. Y cuando nos referimos a este building, BIM establece que lo ideal es que la aplicación sea durante todo el ciclo de vida de una edificación e infraestructura, ¿no? En donde el ciclo de vida lo podemos desglosar en tres etapas genéricas, como lo son diseño, construcción y mantenimiento, u operación. ¿Sí? Después de construir un edificio, nosotros tenemos que utilizarlo, hay que mantenerlo, hay que readecuar, reparar, reacondicionar, etcétera, ¿sí? Y todo eso generalmente se lleva la gran parte del costo del proyecto, ¿ya? Y ahí es donde el BIM viene a ser parte fundamental dentro de la implementación metodológica, ¿sí? La I, luego, se refiere en particular a la información, Building Information Modeling. Y la I viene a ser el punto más importante dentro de la definición del BIM, porque lo que uno hace básicamente es modelar, pero modelar una base de datos. Y de ahí viene la I de información. Entonces lo que estamos haciendo es modelar una base de datos, es decir, mucha información asociada a un proyecto de construcción, ¿ya? Para un edificio. Y luego la M de modeling o modelamiento vienen a ser estas herramientas, este entorno ya tridimensional o amigable en el cual uno trabaja, vienen a ser estas plataformas, ¿sí? Y cuando uno habla de modelado, ya por defecto, entonces estamos dando un salto respecto al CAD, en donde el CAD es Computer Aided Design, ¿sí? O diseño asistido por computador, ¿sí? Y cuando uno habla de planos o elementos 2D, uno está hablando de figuras geométricas planas que no contienen información. Pasar a un concepto de modelado ya nos dice, hay un modelo, un elemento que contiene información en un nivel diferente, ¿ya? Así que Building Information Modeling o modelado de información para la construcción viene a ser esta base de datos media extraña, ya que contiene no toda, pero sí gran parte de la información de un proyecto. ¿Para qué? Para un edificio y que este pueda ser aplicado en todo su ciclo de vida a través de un modelo amigable, ¿cierto? O de un software basado en un entorno tridimensional, ¿ya? Eso es básicamente, hay varias definiciones un poquito más precisas o asociadas a documentación o dependiendo del estándar que se utilice, ¿no? Eh, Básicamente, cuando hablamos de trabajo colaborativo, como le mencionamos hace unos minutos, podemos decir que, bueno, en lo global, en un proyecto de edificación participan elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. A estas instalaciones acá en BIM se les llama MEP, en donde el MEP viene a ser Mechanical, Electricity y Plumbing. Entonces, cuando hablamos del MEP, nos referimos a todas aquellas instalaciones que participan en el proyecto de una edificación, como lo son en la parte eh, M, ¿cierto? Mecánica, se refiere al proyecto de climatización, ventilación, aire acondicionado, calefacción, etcétera. El E de eléctrico se refiere a todo lo relacionado con electricidad, corrientes débiles, otro tipo de sistemas, por ejemplo, eh, mallas de tierra, telecomunicación, voz y datos. Y en P de plumbing o piping se refieren a todos aquellos sistemas que los trabajamos por medio de tuberías, ¿sí? Los más básicos o los primeros que se nos vienen a la cabeza son agua potable, caliente y frío, el sanitario, el proyecto de gas, gases clínicos ya en otro tipo de especialidades más avanzadas, como son las hospitalarias, ¿sí? Y así. Entonces, es importante aclarar esto, porque muchas veces de repente uno dice, voy a aplicar BIM, pero solo para el MEP. Y se entiende que estamos hablando de todas aquellas instalaciones que participan en un modelo de edificación, ¿no? Y bueno, como ya sabemos, todas estas especialidades, tanto arquitectura, estructura e instalaciones, tienen que conversar entre sí. Y actualmente, ¿qué es lo que pasa?
chuta, esperamos a que se desarrolle toda la arquitectura, esté prácticamente completa, se la enviamos a nuestros especialistas para que la desarrollen. eh, y luego en el proceso en que estos especialistas están desarrollando su consultoría, arquitectura cambió y luego te pide a estructuras, instalaciones que actualicen, pero no hay tiempo y se empieza a formar un enredo, se empiezan a acumular errores, empieza a haber una desincronización entre las distintas especialidades del proyecto, y luego llegamos a una obra o la fase siguiente, por ejemplo, en construcción, y nos damos cuenta que, chuta, la versión de estructura no es la misma que la versión de arquitectura. Porque dentro de ese proceso, arquitectura sigue avanzando, ¿ya? Pero como estamos trabajando bajo la forma antigua o tradicional, con planos en 2D o con CAD, entonces necesariamente tenemos que esperar a tener una información muy avanzada para poder trabajar de forma colaborativa. Y eso entorpece los procesos. ¿Qué es lo que hace el BIM? El BIM nos obliga a trabajar desde el día uno con todas las especialidades o con todos los actores que van a estar involucrados dentro de un proyecto, ¿ya? Entonces, nosotros iniciamos un modelo arquitectónico, un modelo estructural y un modelo de instalaciones a partir de un diseño esquemático, por ejemplo. Y bueno, si tenemos un diseño esquemático o una masa arquitectónica con un volumen y ciertos parámetros ya establecidos, entonces estructura puede entrar a evaluar el análisis dependiendo del tipo de materialidad que contenga el proyecto, cuáles van a ser los puntos más complejos de resolver, dado el diseño, dado la compacidad, dada la altura. Eh, y instalaciones, entonces puede empezar a proyectar volúmenes, por ejemplo, ver si es que las instalaciones van a ser adecuadas para los usos, empezar a establecer criterios de diseño para potencias, para presiones, ¿ya? Y así una serie de herramientas. Y vamos a poder estar conectados entre todos desde el inicio del proyecto, y así entonces las instalaciones y la estructura va a poder ir viendo el avance de arquitectura en paralelo con su proyecto, ¿ya? Entonces vamos a poder tener un entorno, ¿cierto?, dentro de esta plataforma de modelamiento, en donde idealmente estemos conectados con todas sus especialidades y podamos trabajar de forma simultánea, ¿no? Claro, se entiende que no es simultáneo, pero que uno puede ir viendo los avances que va haciendo el compañero. Además, hay que pensar en que la colaboratividad no necesariamente está en tiempo real, no con la persona que estoy trabajando en este momento. Pero si estoy trabajando en la fase de diseño, yo tengo que pensar que ese BIM va a ser utilizado después en la fase de construcción. ¿Y quién lo va a utilizar? El administrador de obra, oficina técnica, un coordinador BIM. Y yo tengo que ser colaborativo y entregarle una información que sea coherente para ese uso. Entonces también tengo que pensar en la fase que viene a continuación y entregar un producto que se adecue a ese proceso, ¿sí? Así que ese es uno de los factores fundamentales del BIM. Dentro del BIM, tenemos distintos tipos de herramientas. Las herramientas vienen a ser estos software que nos van a permitir, por ejemplo, creación de contenidos, es decir, modelamiento de información, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos software para modelado arquitectónico, software para modelado estructural, hay un montón de software. Los más conocidos son, en el caso de arquitectura, aparte de Revit, está ArchiCAD, ¿ya? Vectorworks y así. En el caso de estructura, tenemos Revit, tenemos eh, Tecla, que es uno de los software más potentes para trabajo en BIM. Tenemos CIPE estructural, el español, también una muy buena herramienta. Y luego para instalaciones también tenemos una serie de otro tipo de herramientas específicas que nos van a servir para creación y generación de contenido, ¿sí? Por otra parte, tenemos otro tipo de herramientas que nos van a servir para auditoría y análisis. Por ejemplo, para lo que es desarrollo del cálculo estructural como tal. Y ahí ya los típicos software conocidos como ETABS, Robot Structural, SAP 2000, ¿ya? Etcétera. También para cálculo de instalaciones, detección de interferencias, eficiencia energética, revisión de proyectos. Ahora ya eh, se ha implementado bastante los procesos de revisión de proyectos para los servicios públicos.
el MOP está bastante a caballo con eso, eh, los servicios de salud también, el MIMBU está actualmente terminando ya su implementación para los nuevos proyectos BIM de MIMBU que comienzan a fin de año y ya para el próximo año también, y así una serie de servicios públicos acá en Chile que están ya con la metodología eh, implementada para la revisión de sus proyectos, ¿sí? A través de software de análisis y auditoría. Es importante definir cuál va a ser nuestro rol BIM, ¿ya? El estándar nacional para proyectos públicos lo define un rol BIM para cada aplicación. Y el rol BIM se refiere a la persona, ¿cierto?, que va a ejercer esa labor. Y rol BIM puede ser revisor, puede ser coordinador BIM, puede ser gerenciamiento BIM, puede ser modelación BIM, puede ser, no sé, calculista BIM, puede ser inspector de obras BIM. Hay distintos roles establecidos en función de cuál va a ser el objetivo de cada BIM. Obviamente, si yo voy a ser revisor y yo me quiero dedicar a la revisión BIM, voy a establecer claramente cuál va a ser mi uso. ¿Por qué? Porque hay un universo de softwares y de hardware que nos pueden servir para los distintos objetivos. Si yo voy a modelar en BIM, yo ya sé que, chuta, voy a modelar, por ejemplo, edificios hospitalarios. ¿Ya? Si yo voy a modelar edificios hospitalarios, entendemos que la cantidad de información es muy grande, que lo que se va a trabajar en realidad es una base de datos muy importantes, por lo tanto voy a requerir herramientas también que estén a esa altura. Y mis requisitos mínimos, por ejemplo, van a ser un computador de $2.000, ¿ya? Va a ser una licencia de un software que me va a costar $5.000. ¿Ya? Eso es como el costo de la implementación BIM, por ejemplo, para un proyecto de esa envergadura. Pero, por ejemplo, si yo voy a ser revisor BIM, voy a necesitar software gratuito. Puedo utilizar software gratuito sin ningún problema. Y voy a usar un computador de $500 o $600, un poquito más tal vez, pero por ahí con ese rango. Porque yo voy a utilizar otro tipo de formatos. No necesito Revit si yo voy a ser revisor de proyectos, por ejemplo. No necesito Revit si yo voy a ser coordinador de proyectos. A lo mejor voy a utilizar Navisworks y otra plataforma. ¿Se fijan? Entonces, para la gente que no conoce BIM y que quiere profundizar sobre esta metodología, una de las primeras cosas que se recomienda es realizar un diagnóstico interno de su organización, cosa de observar de forma clara cuáles van a ser nuestros objetivos y nuestras necesidades para aplicar BIM. Y en función de eso podemos identificar las herramientas tanto de hardware como de software para que se acomoden más a nuestros procesos, ¿sí? Y no gastar de más. Muchas veces este tipo de implementaciones son muy caras. ¿Eh? Y generalmente ese alto costo eh, se ve, ¿cierto?, entorpecido porque no somos capaces de hacer un diagnóstico acorde a las reales necesidades de nuestra organización, ¿sí? Así que lo primero, un diagnóstico interno, ¿ya? Implementación BIM, de hecho, si ustedes luego profundizan en el estándar, lo primero que les va a decir, diagnóstico. Así que punto uno para una implementación BIM, diagnóstico interno. Las dimensiones del BIM, como vimos al principio, ¿cierto? Se define esta pirámide, hay harta bibliografía asociada a esto de las dimensiones del BIM. Aquí ya vamos a hablar un poco a nivel internacional. A nivel internacional se definen estas 7 dimensiones, de hecho hay literatura que agrega una octava. Entonces, primero nosotros decimos, mira, queremos un BIM, por ejemplo, 3D solamente. ¿Qué significa un BIM 3D? Que un BIM 3D va a contener los modelos de arquitectura, estructura e instalaciones. A lo mejor también yo puedo complementar eso y puedo decir, quiero una coordinación BIM 3D. Y esos modelos ya no solamente van a estar modelados a partir de su proyecto original, sino que además van a estar coordinados entre sí. Eso es otra cosa. ¿Ya? Yo puedo modelar, pero aparte voy a coordinar, es decir, voy a resolver todas las interferencias que tenga el proyecto producto de, de su cruce de información. ¿Ya? Tenemos el BIM 4D, que lo asociamos generalmente a lo que es programación de obras. Entonces nosotros podríamos tomar el BIM y decir, no, mira, yo necesito el BIM solamente para programar mi obra, ¿cierto? Para establecer mi carta Gantt, para hacer una simulación de los distintos procesos constructivos,
inclusive para hacer simulaciones, por ejemplo, para simular si las distintas posiciones de la grúa con su diámetro calzan con el proyecto actual, si tengo algún tipo de problema normativo, si estoy dentro de mis rangos de seguridad. Puedo simular el acceso de camiones en los distintos estados de la obra, si eso me va a generar algún tipo de retraso o logística, y así. Tenemos también el BIM 5D, que como se entiende acá, se relaciona directamente con lo que es ubicación y presupuesto. Entonces yo puedo decir, mira, ok, necesitamos un BIM porque nuestra oficina se dedica a ubicación y presupuesto, entonces me voy a enfocar en esa área. Y yo puedo tener un BIM que me permita extraer toda la información de mi modelo y cruzarla también con otro tipo de software de presupuesto, ¿no? O sea, la idea es que esto converse. Tengo un BIM 6D en que yo puedo decir, mira, en realidad mi oficina se dedica a la eficiencia energética, entonces yo voy a utilizar software BIM 6D y me va a llegar un modelo BIM en ArchiCAD, en Revit, EcoSim, Bentley, cualquier otro, y yo lo que voy a utilizar son mis software específicos para implementarlos dentro de mi proceso, ¿cierto?, de desarrollo BIM, que podría ser eficiencia energética. Existe también el llamado 7D, que tiene que ver con el Facility Management o gestión de activos, eh, que es parte importante, como ya lo mencioné varias veces, dentro del ciclo de vida de un proyecto. Cuando hablamos de este 7D o de la mantención de activos, nos referimos, por ejemplo, en el área de edificación, muchas veces la inmobiliaria, ¿cierto?, establece el Facility Management o el mantenimiento como la parte de postventa. ¿Sí? Hay muchas empresas que tienen su postventa asociada a esto de gestión de activos. En el caso de los edificios públicos es un poquito más complejo porque hay un departamento interno que se dedica a la operación de edificios públicos, ¿cierto? A ver los distintos mantenimientos de los equipos, a realizar ciertos mantenimientos predictivos y preventivos de sus distintas instalaciones, a tener un sistema de control para las distintas especialidades que están contenidas dentro de ese proyecto, contacto con los proveedores y así. ¿Sí? Hay mucha industria, por ejemplo, de fabricación, eh, plantas industriales en cuyos activos muchas veces retrasos de horas pueden generar costos en millones de dólares. ¿Sí? O sea, empresas que tienen que desplazar, por ejemplo, un equipo de 8 toneladas que contiene alguna bomba y que hace un proceso para un fluido, por ejemplo, de un yogur. ¿Mm? Algo bastante común en realidad acá en el sur para nosotros. Y tienen que hacer el recambio de ese equipo y viene de Dinamarca. Y resulta que si el tipo que hizo el levantamiento y generó el BIM tenía un error de 2 centímetros en el acceso, en el pasillo, y luego el equipo no puede entrar, chuta, el retraso de eso y las pérdidas para poder eh, lograr eh, que funcione es alto, ¿ya? Y es algo bien común dentro de nuestra industria, en general de todas las industrias, ¿no? Hay una octava dimensión que ya se relaciona con el aspecto de seguridad eh, y que en los últimos años se ha estado implementando bastante con lo que es la inteligencia artificial asociada a la construcción. Y uno dice, oh, inteligencia artificial asociada a la construcción, recién estamos hablando de BIM. El BIM integra, entre otras cosas, inteligencia artificial. Y yo puedo tener dentro de mi modelo de control de datos, en una obra, con cámaras, por ejemplo, establecidas en puntos estratégicos, y estas cámaras tienen reconocimiento de, de, de ciertos comportamientos de usuarios, pueden ver si un operador está cerca de la zona de seguridad o no, si está utilizando sus implementos de seguridad y esa inteligencia artificial va a enviar un mensaje al responsable de esa área, ¿cierto? Y uno va a poder ir validando esa información y hacer un control del proyecto a partir del punto de vista de la seguridad. Eso es una de las otras dimensiones de las que se habla por ahí. La literatura todavía no está oficializada, creo, así que no aparece dentro de esta pirámide. Eso a nivel internacional respecto de las dimensiones del BIM. Y como les comenté, a nivel local, acá en Chile en particular, nosotros tenemos un estándar BIM para proyectos públicos, lo vamos a ver más adelante, y el estándar define esto que está acá como usos BIM.
Usos BIM. Entonces, si queremos hablar para un proyecto basado en estándar nacional, nos referimos a los usos BIM. Y ahí yo tengo un uso BIM para construcción, un uso BIM para coordinación, un uso BIM para presupuesto, un uso BIM para eficiencia energética y así. ¿Ya? Hay muchos, no recuerdo el número exacto, son bastantes, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero basados en el estándar nacional. ¿Sí? Lo mismo, ¿cierto? 4D, 5D. Nosotros podemos pasar desde una dimensión o desde un uso a otro de forma indistinta. Yo podría, por ejemplo, desarrollar un BIM solo para 5D, sin tener que pasar por las otras dimensiones, ¿ya? No quiere decir que exista una concatenación entre ellos. Eh, pero obviamente un BIM mucho más complejo o con una mayor cantidad de información va a ser capaz de, de poder ser utilizado en todos sus usos, ¿cierto? O en las dimensiones, dependiendo del estándar que se utilice, ¿ya? Así que eso no es inconveniente. También hablábamos del ciclo de vida de un edificio. Aquí tenemos este ciclo de la vida del edificio, ¿cierto? Cuando estábamos en el colegio, ahí y éramos chicos en la básica y uno aprendía el ciclo de vida de la naturaleza, de los animales, de los seres, ¿cierto? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Acá ocurre lo mismo con los edificios, ¿cierto? Nacen, crecen, se reproducen y no se reproducen. Nacen, crecen, se construyen y después se demuelen o se operan, ¿no? ¿Cierto? Esta fase de facility management. Entonces acá tenemos también algo similar y nosotros podemos englobar dentro de estas tres etapas, diseño, construcción y operación, el ciclo de vida de un proyecto de edificación e infraestructura. Pero también nosotros podemos desglosar cada una de estas etapas en subetapas, ¿cierto? Porque dentro de la etapa de diseño nosotros decimos, pero es que también está el diseño conceptual, el diseño de detalle y así, ¿cierto? Y en las otras fases también, ¿ya? Entonces, una de las gracias o de las ideas del BIM es que su propósito sea que pueda interactuar en todo su ciclo de vida. Eso es lo ideal. Es decir, que podamos diseñar a partir del BIM, construir a partir del mismo BIM que se diseñó, operar a partir del mismo BIM que se diseñó, se construyó y así. ¿Ya? Actualmente, lamentablemente, nuestra implementación BIM sigue siendo un poquito eh, básica, o sea, seguimos partiendo el BIM a partir del CAD, lo cual es un proceso, digamos, un poco ineficiente porque, chuta, dibujamos en CAD, modelamos en BIM y luego entregamos en CAD nuevamente. Entonces, algo pasa ahí. Idealmente es que podamos desarrollar todo a partir de los modelos. ¿Sí? Pero, pucha, lamentablemente, para los que exigen todavía que el proyecto se haga en CAD y se entregue en CAD y que el BIM sea una subespecialidad intermedia, el único que gana es el BIM porque en realidad la pega así es fácil. ¿Ya? Pero, bueno, no se escapa de que estemos, por supuesto, en un proceso de mejora continua y la idea es que todo avance a que los proyectos se desarrollen por completo en BIM y que todas las capacidades se puedan establecer a partir de los modelos y de un estándar. BIM no es CAD, ¿cierto? Yo creo que ya hemos comentado varios ejemplos de por qué BIM no es CAD. Y esta fotito aquí me encanta porque diferencia harto lo que son estas metodologías tradicionales basadas en modelos 2D o en elementos vectoriales, comparados con una metodología basada en parámetros o en elementos inteligentes, como le dijimos. ¿Sí? Entonces podemos cubrir todos estos agujeros que nos faltan y que nos generan ciertos problemas o conflictos al momento de construir y generar un proceso de proyectos en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Siempre falta algo, ¿cierto? El típico detallito constructivo que no, las cotas prevalecen sobre el dibujo, el detalle prevalece pero no tiene escala, las plantas no coinciden con las elevaciones o con los cortes o viceversa, y el corte no está actualizado a la última versión de las plantas. Acá en BIM no ocurre eso. Nosotros tenemos un modelo que permanentemente está siendo retroalimentado y está cubriendo la mayor cantidad de los espacios que tenga para desarrollar ese proyecto. ¿Sí? Es decir, lo que hacemos con el BIM como definición es evitar este tipo de lagunas. ¿Sí? Eh, Esta es una curva bien conocida, que es la curva de Mackenzie, ¿ya? Y que nos muestra un poco la diferencia, este es un resumen de varias curvas,
Las diferencias principales en lo que es la implementación BIM comparadas con un proyecto eh, en sus distintas fases de su ciclo de vida. ¿Ven? Acá tenemos asociado a la primera parte, a la fase de diseño. ¿Ya? En la fase de diseño nosotros tenemos el diseño conceptual, la documentación y la coordinación, ¿cierto? En un determinado tiempo. Bajo la metodología tradicional, es decir, el CAD, con esta curva gris que aparece de fondo, vemos que la mayor parte del tiempo la concentramos en la documentación, ¿cierto? Porque por defecto, cuando uno comienza a desarrollar un plano en AutoCAD o en cualquier software vectorial, lo que uno dice, vamos a hacer un plano, ¿cierto? Entonces uno está desde la concepción pensando en que vamos a hacer un plano. BIM no hace planos. ¿Ya? La idea es que uno pueda extraer la información del BIM evitando los planos, o si no, no tiene sentido. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el BIM? Todo el esfuerzo y la mayor cantidad de tiempo se invierte al inicio, en la fase de diseño. Primero, porque como comenté al principio, esto es colaborativo y involucra a distintos actores. Entonces acá, al principio, es donde nos ponemos de acuerdo qué metodología vamos a implementar, qué software vamos a utilizar, qué versión de producto de software vamos a trabajar entre todos en común, eh, cuáles van a ser mis parámetros mínimos a desarrollar, cuáles van a ser mis parámetros máximos a desarrollar, cómo nos vamos a coordinar, cuál va a ser nuestro entorno común de datos, cuál va a ser nuestra estándar con el cual nos vamos a basar, cuáles van a ser nuestros objetivos de proyecto, etcétera. Y todo eso se ve acá con todos los personajes ¿cierto? Que van a trabajar o que van a participar dentro del proceso metodológico BIM, ¿sí? Y eso significa que entonces luego cuando tengamos que documentar y coordinar, nuestro tiempo se va a reducir al mínimo. Y generalmente es al revés, o sea, el típico ejemplo, no, tenemos que entregar el viernes a última hora como esté porque pucha, se acabó el tiempo y hoy día nos llegaron los últimos cambios y hay que ajustarlo más urgente, nomás para las plantas, algún detallito por ahí, para que se note que se actualizó el proyecto. ¿Ya? En cambio, con BIM no, al contrario. Nosotros con poquitas herramientas vamos a lograr documentar y coordinar rápidamente si es que somos capaces de contener la información desde el inicio de forma óptima. ¿Ya? Así que estas curvas súper importantes. Y ojo, aquí al medio donde se cruzan ocurre algo espectacular que es el punto crítico, el punto de no retorno, ¿ya? El punto más terrible de todo proceso de BIM CAD. Y lo explico. Muchas veces, y es muy común que los usuarios, los profesionales, tomen un curso BIM, tomen un posgrado BIM, ¿cierto? Porque en paralelo están haciendo un proyecto. Oye, tenemos que comenzar un proyecto, mira, nos llamaron a una licitación, oye, no, el gerente de proyectos, el arquitecto nos pidió que, bueno, de ahora en adelante todos los proyectos que se desarrollen van a tener que ser bajo BIM, así que nos tenemos que subir al camión. ¿Ok? Hagamos un cursito BIM mientras desarrollamos esto. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces se inicia, ¿ya? Con un modelo BIM y como ya tenemos un 3D, tenemos un elemento, digamos, del cual podemos extraer todas sus vistas, vistas de plantas, cortes, elevaciones, y llegamos acá a este punto en que tenemos que documentar, tenemos que coordinar y chuta, no sabemos qué hacer, ¿ya? Nos faltan herramientas, nos faltan conocimientos, nos falta información y ya el software BIM o lo que sea se torna complejo. ¿Y qué es lo que hacemos? Volvemos al CAD y empezamos a aumentar la curva desde acá. ¿Ya? Ese punto crítico, nunca, nunca, nunca lo hagan. ¿Ya? Si van a iniciar o van a comenzar un proyecto en BIM, idealmente es que lo completen en BIM pero en su totalidad. Porque si llegamos acá, entonces, ok, vamos a sacar las vistas, las elevaciones, los planos, los cortes a partir del modelo BIM, pero y todas las modificaciones que se hagan después en el plano CAD, no vamos a poder, no vamos a poder volver atrás. Vamos a perder mucha información y mucho tiempo, ¿ya? Así que cuidado con este cruce aquí en las curvas. Si nos
involucramos dentro de un proyecto BIM al inicio, idealmente es que logremos finalizarlo como tal, ¿ya? Aunque nos caigamos y aunque tengamos que empezar a complementar ahí como se pueda, ¿ya? Pero nunca volver atrás en ese punto, ¿ya? En el punto crítico ahí entre el BIM y el CAD. Software BIM hay un montón, como ya veníamos comentando. ¿De qué va a depender el software que nosotros quisiéramos utilizar? Depende, ¿cierto?, de cuál va a ser el objetivo de implementar BIM en nuestra organización, cuáles van a ser, cuál es el diagnóstico que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Cuáles van a ser nuestras competencias, cuáles van a ser nuestros usos BIM, cuáles van a ser nuestros roles BIM, ¿sí? Entonces, dentro de ese diagnóstico es importante que puedan leer el estándar y puedan leer la información en la cual se basa la metodología aplicada, por ejemplo, en Chile, ¿no? Luego de eso podemos seleccionar algunos de los software que hay en el mercado, que son muchos, 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 ¿ya? Dependiendo del propósito. Obviamente Revit, que es el que utilizamos nosotros más comúnmente, es una herramienta. Tampoco quiere decir que sea la mejor o que se pueda aplicar durante todo el proceso BIM, ¿ya? Es una de las herramientas, solamente. Ahora entonces, si nosotros hablamos de BIM, por lo menos podemos entender cuáles son los conceptos asociados, ya nos damos cuenta que el BIM en realidad tiene que ver con muchas, 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 muchas cosas normativas, estándares, documentación, diseño, software, hardware, pero lo más importante viene a ser la información, ¿cierto? Porque BIM, ¿qué es lo que es? Es una base de datos asociada, ¿cierto?, a un proyecto de construcción o infraestructura, ¿ya? Edificación en general. Esta foto me encanta porque yo creo que representa justamente el cambio de paradigma que tenemos actual, ¿ya? Y se compara mucho con lo que fue hace, no sé, ¿no?, 15 años atrás, el salto del papel al CAD, al computador. Yo me acuerdo de cuando comencé con esto del BIM, entre comillas, por allá por el 2001, 2002, en Santiago, todavía no salíamos del papel. En aquel entonces todavía tampoco se llamaba BIM. El concepto de BIM lo apropiamos o se concilió varios años después. Pero en ese entonces ya existían herramientas paramétricas para desarrollar proyectos de construcción. Algunos de los software que yo utilizaba entonces, bueno, ArchiCAD, que es el primer software BIM, entre comillas, que se desarrolló. Pero por parte de Autodesk estaba Architectural Desktop, ¿ya? Y habían otras herramientas que nos permitían generar estos modelos inteligentes o paramétricos, ¿sí? Cuando hablamos entonces de un proyecto de construcción y del cambio tecnológico que viene, ¿ya? Nos preguntamos por los costos. Ya mencioné que, pucha, cuesta tanto implementar solo un puesto de trabajo BIM, ¿ya? Si es que, y es más caro si es que ese trabajo o ese uso BIM va a ser por un modelador, ¿ya? A lo mejor es más económico si nos dedicamos a revisar, pero es distinto. eh, Aparecen muchos riesgos. Chuta, ¿qué es lo que vamos a usar? Incertidumbres, caminos, ¿ya? Pero también algo importante de esto es que lo que uno maneja a través del BIM o de esta base de datos, en donde nosotros vinculamos costos, riesgo, incertidumbre, esto nosotros lo llevamos a la información. Y nuevamente volvemos a la letra importante del BIM, ¿cierto? Que es la I, de información. Y esta base de datos ya de información para la construcción, necesariamente tiene que ser gestionada por un nuevo profesional que es el BIM Manager, ¿ya? Entonces, una de los puntos positivos del BIM es que abrió un nuevo mercado para nuevas empresas y nuevos profesionales que se especializan en esta metodología, y dentro de ellos está el BIM Manager, que es como el más conocido, que es el que gestiona proyectos BIM, ¿cierto? También está el coordinador BIM, el modelador BIM, etcétera, ¿sí? Y no solamente son personas, sino que también tenemos empresas que se dedican exclusivamente a lo que es la gestión de contenido, administración de proyectos, desarrollo de proyectos, asesorías, ¿ya? Así que, y viene a ser algo bien importante, ¿ah? Porque el BIM Manager o la asesoría BIM tiene ahora prácticamente el mismo peso que
que el calculista, que el proyectista de clima, que el de eficiencia energética, y en costos también andan por ahí. Entonces uno dice, ah, chuta, hay que tomarse el BIM en serio. No es que pongamos a un dibujante a hacer un detalle de proyectos. ¿Se fijan? A propósito de eso, uno de los puntos negativos del BIM, en Chile por lo menos, es que deja fuera a algunas carreras como los dibujantes o como los profesionales que se especializan en la modelación y la gestión de estos datos. ¿Ya? Porque cuando empezamos a ver las licitaciones públicas, muchas veces te dicen los requisitos es que el profesional sea arquitecto, ingeniero constructor o ingeniero civil con 20 años de experiencia, 5 doctorados, una ida a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esas bases ya están establecidas para los profesionales del mundo actual, acá en Chile, de los proyectos actuales, ¿cierto? Por Contraloría y una serie de otras cosas que vienen a ser un poco más complejas de analizar. ¿Ya? Pero dentro del mundo privado y dentro de la parte de gestión de proyectos todavía, los dibujantes, ¿cierto? Y los especialistas en modelación son una tremenda herramienta de trabajo para dar inicio ya a una implementación BIM. Un poco el BIM, ¿desde dónde viene? Se habla de BIM o de modelos de construcción virtual desde los 60 ya, hace muchos años. Pero podemos hablar como algo un poco más concreto o más formal de a mediados del 2000, en cuando los países nórdicos, como siempre que nos llevan la delantera, comenzaron a utilizar este tipo de metodologías implementadas en sus servicios públicos, en sus proyectos privados. ¿Ya? Lo que vemos acá en esta línea de tiempo básicamente son los países que lo implementaron como política pública, en donde el más importante, por así decirlo, o el hito principal a nivel internacional fue la implementación del BIM en Inglaterra, en Gran Bretaña, que acá dijo, bueno, a 2015 nuestros proyectos van a ser en BIM por completo, ¿sí? Y uno de los puntos importantes que adoptó Chile como estándar fue aspectos específicos de esa metodología implementada por Inglaterra. Ojo, el estándar BIM para proyectos públicos de Chile y su implementación se basa en el estándar norteamericano, ¿ya? Basado en la documentación de la AIA, entre otras cosas. ¿Ya? Así que desde ahí viene nuestro estándar, pero también se trabajó mucho con el estándar inglés y con las experiencias inglesas principalmente. ¿Ya? Esa es la importancia. Dentro del mundo, por supuesto, existen muchos países que han implementado BIM dentro de sus procesos. Eh, este mapa ya está un poco desactualizado, tiene un par de añitos, pero como pueden ver aquí a 2015 ya habían muchos países que tenían implementado en cierto grado o en cierta medida el BIM dentro de sus procesos públicos o privados. ¿Sí? Hoy en día es mucho más avanzado. De hecho, el trabajo que ha hecho Plan BIM en Chile desde el año pasado se está internacionalizando. Y hoy en día nosotros estamos evangelizando a otros países de Sudamérica para que puedan establecer este tipo de metodologías como políticas públicas. ¿Ya? El ejemplo, Costa Rica, Uruguay, me parece. Perú ha sido uno de los países que ha llevado a la delantera en el BIM también a nivel internacional. ¿Ya? Y muchas veces, o varios años, ha estado sobrepasando un poquito a Chile dentro de su experiencia y de su desarrollo. ¿Ya? Así que andan ahí como a la pelea. Actividades BIM. En Chile desde uno dice, chuta, el BIM se viene ahora. No, el BIM, aquí tenemos los primeros términos de referencia para el MOP, para proyectos públicos, y si ven la fecha, estos fueron creados en 2012 y fueron implementados en 2013. ¿Mm? O sea, estamos diciendo que desde 2013 tenemos los primeros TDR, términos de referencia, ¿cierto?, para proyectos públicos del MOP, ¿ya? Como anexo a las bases. Y bueno, ya como les comenté el año pasado, en 2019, en junio, se hizo el lanzamiento del estándar BIM para proyectos públicos y eso es lo que hoy en día manda, ¿sí? Es como nuestra normativa BIM. Pero entre medio se han hecho una serie de actividades, congresos latinoamericanos, una serie de experiencias internacionales, la famosa encuesta nacional BIM, que ustedes la pueden ver, es pública. Y lo interesante de esta encuesta es que se ha hecho en tres ocasiones, 2013, 2016 y 2019. ¿Ya? Y esta encuesta nos dice o nos entrega más o menos un approach de
de cómo se encuentra el país en el desarrollo BIM de sus distintas especialidades, cuáles son los niveles de adopción que hemos tenido hasta el momento, etcétera. Así que pueden rescatar información muy interesante a partir de estas encuestas. Si la googlean, encuesta BIM de la Universidad de Chile, estuvo a cargo de la Universidad de Chile, las van a encontrar rápidamente y van a poder sacar información muy útil, ¿cierto? También para hacer sus propios diagnósticos. ¿Mm? O sea que ahí, ojo con eso. Les dije que primer punto para implementar el BIM en una organización, diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de adopción en las distintas especialidades? Arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Son usuarios regulares del BIM? ¿Ocasionales, indirectos, no? ¿Se fijan? Hay distintas, eh, hay distintas preguntas que nos pueden llevar a ordenar un poco este proceso. ¿Cómo utilizamos BIM? ¿O para qué utilizamos BIM? ¿O dónde podemos implementar BIM? En cualquier tipo de proyecto. Podemos hacer desde la casa del perro hasta un edificio de la NASA en la Luna. ¿Ya? No hay límites con los del BIM. Por ejemplo, podemos hacer proyectos pequeños, podemos hacer proyectos, ¿cierto? Ya les comenté, distintos tipos de infraestructura y también proyectos muy grandes a partir, por ejemplo, de imágenes espaciales, ¿cierto? Perdón, satelitales, de nubes de puntos extraídas a partir de drones o de RPAS en terreno, ¿cierto? Y podemos manipular esta gran cantidad de datos, modelarla y traspasarla a un modelo BIM que va a ser totalmente colaborativo y compatible con otras plataformas, ¿ya? Y ojo que la dificultad del BIM no está en la complejidad del proyecto. O sea, yo puedo tener un proyecto cuadrado, ¿ya? Gigante que se repite durante 20 pisos, o una oruga espacial que se retuerce y a medida que va subiendo va cambiando de forma, o qué sé yo, como estos edificios medio eh, extraños que uno a veces puede ver en, ¿cierto?, de los arquitectos, de los concursos o de otros países, ¿cierto?, en donde podemos generar proyectos con un grado diferente a los de Chile, pero ¿cierto? Nosotros aquí no podemos ser tan creativos con el diseño por el tema sísmico, pero el BIM no tiene límites con eso. ¿Mm? La dificultad está en entender la metodología. Las herramientas son exactamente las mismas para todos los proyectos. ¿Ya? Así que el BIM lo podemos usar tanto en proyectos grandes como en proyectos pequeños. Algunos ejemplos y casos de estudios, como les comentaba y como me presentaron al inicio, yo vengo desarrollando proyectos desde casi 2001, 2002, bajo BIM, y yo a partir en la ciudad de Santiago, y ahora estoy en Temuco, radicado aquí hace ya un poquito más de 10 años, y también a partir de acá, de esta hermosa ciudad, hemos desarrollado proyectos para todo Chile y para el mundo también, hemos desarrollado proyectos hacia afuera, y desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, los proyectos que expongo, que muestro, son proyectos que se han desarrollado ya hace varios años, varios de ellos están construidos. Aquí podemos ver el ejemplo de una escuela que se desarrolló en coordinación con arquitectura y estructura. Aquí está el modelo estructural, aquí hay un render, eh, algunos vistas de coordinación entre las dos especialidades dentro de Revit, ¿sí? Eh, una escuela en Santiago, esto fue por allá por 2010 casi, ¿sí? Y la hicimos desde acá, ¿sí? Y bueno, en ese entonces nos decían, no, pero es que BIM no sirve, por ejemplo, para hacer estas cosas extrañas, porque aquí tenemos distintos niveles, esto tiene una serie de ángulos que van cambiando según la posición, aquí vemos el acceso que tiene una curva, pero que también esa curva tiene una inclinación y tiene que llegar a un nivel intermedio, y el edificio está un poco levantado por aquí, por allá. Bueno, BIM es ideal para este tipo de proyectos, porque nosotros podemos sacar plantas a distintos niveles, todas las vistas, toda la información contenida en el proyecto. En cambio, por ejemplo, en la forma tradicional, ¿cierto? Esto sería un inconveniente muy grande de poder resolver rápidamente, como estamos acostumbrados, porque los proyectos son para ayer, ¿cierto? O sea, uno puede resolver un problema eh, si uno tuviera todo el tiempo del mundo, pero sabemos que la realidad no es así. ¿Mm? En proyectos MEP de instalaciones podemos ver cómo un modelo, ¿cierto? Idealmente representa la realidad de cómo va a ser construido. Hacia ello apunta el BIM. Y este tipo de cosas
Por ejemplo, acá esta ensalada de tuberías y válvulas que uno de repente puede decir, chuta, no lo entiendo en el plano. Bueno, el modelo BIM nos ayuda a recorrer, a interpretar, a obtener cantidades. Y la imagen MEP es la que está abajo a la derecha, ¿sí? Y a la izquierda es el proyecto una vez ejecutado, ¿sí? Eh, y establecer, digamos, esta unificación en la información, ¿sí? Proyectos inmobiliarios, acá hay algunos edificios que se han hecho a partir de la estructura, ¿ya? O sea, uno puede partir un modelo ya sea del diseño arquitectónico o estructural, sin mayor inconveniente, ¿sí? Eh, Acá vemos más proyectos estructurales, esto está hecho en la cordillera. Aquí hubo, por ejemplo, una serie de consultas porque no se creía que en aquel entonces, ahora ya lo sabemos, es evidente, pero en aquel entonces nos decían, chuta, pero es que, ¿cómo vamos a utilizar BIM para un proyecto que tiene distintas materialidades? Bueno, acá tenemos un proyecto que tiene hormigón armado, tiene estructura de acero, tiene estructura de metal con, ¿cierto? O acero liviano, tiene estructura de madera y además está escalonado porque está hecho en la nieve, es un refugio, y tiene que estar entre medio de árboles, de araucarias y una serie de elementos que tenían que haber sido coordinados en el modelo, ¿ya? Y se hizo sin ningún problema hace ya varios años atrás, ¿sí? Con eso termina la presentación. Voy a compartir mi pantalla para mostrar otro tipo de cositas adicionales relacionadas con esto del BIM e ir ya completando eh, con los distintos procesos con los que se trabaja, ¿sí? Así que voy a compartir mi pantalla completa. ¿Se ve bien mi pantalla, no? ¿Sí? Hay un bucle infinito ahí del canvas, ¿sí? Perfecto. Ya. Lo primero que les voy a comentar es un poco las herramientas que van a ver en el curso, que en general uno trabaja en BIM, ¿cierto? Ya es conocido que el software Revit de AutoCAD es uno de los que utilizamos, ¿ya? Mayormente acá. No quiere decir que sea el mejor o que sea el único, repito, ¿ya? Revit lo utilizamos nosotros en realidad por defecto, porque tenemos la licencia a través de la universidad. Entonces, me voy a ir aquí a un navegador cualquiera. Si ustedes se van a Google y colocan Revit estudiante, dentro de los primeros vínculos que les aparece aquí, ¡pum!, les va a llevar a la página del software. ¿Ven? Y desde acá uno puede, ¿cierto?, inscribirse, suscribirse a la web y descargar los distintos software de Autodesk, versión estudiante, ¿ya? Para los diversos propósitos que uno quiera, ¿sí? Hay una serie de demos también y de otras herramientas que nos permiten trabajar con esto de acuerdo al tipo de proyecto que uno requiera. Y aquí básicamente uno se loguea, descarga la versión y procede a la instalación. Recomendaciones. Cuando uno instala Revit, idealmente hacerlo desde una conexión de internet estable. Porque los software BIM pesan mucho, o sea, un software BIM fácilmente puede ocupar 10 gigas, 15 gigas, porque dentro de sus componentes constructivos aparecen estos que llamamos familias, que son estos elementos que utilizamos para desarrollar proyectos, familias de mobiliarios, etcétera. Eh, y lo instala a partir de distintos estándares. Así que yo les recomiendo, ¿cierto?, que cuando instalen Revit lo hagan desde una conexión lo más estable posible, ¿no? Porque en algunos casos la instalación puede tomar hasta una hora. Y muchas veces ocurre que cuando las conexiones son inestables o intermitentes, no se instala el software, pero no nos instala todas las librerías. Entonces uno empieza a buscar información y chuta, me falta esto, no tengo esto de acá, o mi programa no es igual que el tuyo, ¿ya? Así que la mejor recomendación es que ustedes puedan descargar el software en un horario en que no tengan tanto tráfico de internet, por ejemplo, hasta ahora.
ya idealmente instalar los software durante la mañana o muy tarde por la noche, cosa de tener, ¿cierto?, una instalación lo más rápida y efectiva posible, ¿ya? Así que para instalar Revit, como les digo, desde acá, desde la página de Autodesk, ustedes pueden instalar no solo Revit, sino que cualquiera de los software eh, que esta casa contiene, ¿ya?, como herramientas para los distintos proyectos. Eh, Plan BIM, si ustedes se van a la página de planbim.cl, como mencioné varias veces ya lo que es Plan BIM viene a ser como definición una iniciativa que en conjunto con Corfo eh, están trabajando dentro de este programa gubernamental del Construye 2025, ¿ya? Que se llevó o que se dio inicio en 2015 y en 2015, Nicare, en aquel momento la presidenta Michelle Bachelet, generó dentro de su, de su exposición que Chile iba a tener un nuevo estándar BIM para la mejor gestión de proyectos públicos y privados, por supuesto, y el trabajo que se hizo fue enorme, enorme, enorme. A raíz de eso nació en esta iniciativa que se llama Plan BIM, en conjunto con Corfo, que una de sus primeras acciones fue implementar BIM en los servicios públicos, generar un estándar para proyectos, ¿ya? Si ustedes se van aquí a la página biblioteca, ¿sí?, tienen un montón de cositas, vamos a ir ahí a documentos, y Plan BIM desarrolló este estándar que fue lanzado el año pasado, ¿ya?, en junio de 2019, y el programa Construye 2025 nos viene a declarar que al 2020, es decir, a este año que ya estamos terminando, todos los proyectos públicos tienen que estar ya integrados con esta metodología BIM, ¿sí? Cosa que ustedes, si ustedes ven en mercado público las bases de los proyectos de licitación que han sido desarrollados no solamente en el último tiempo, sino que de mucho antes, ya vienen con esta solicitud de información BIM. Así que, ojo, no es algo que vaya a ocurrir después, ya está ocurriendo hace mucho tiempo. Y bueno, nos dice que para el 2025 lo ideal es que tanto instituciones públicas como privadas ya estén integradas dentro de este proceso, ¿sí? Así que hacia allá apunta. Y uno de los primeros pasos y más importantes fue el desarrollo del estándar BIM para proyectos públicos. Entonces yo les recomiendo que ustedes se logueen, ¿cierto? Se inscriban en esta página de Plan BIM. Aquí dentro de los documentos, el primero y el más importante viene a ser este estándar BIM para proyectos públicos. Están las plantillas para desarrollar los informes BIM. Están las fichas de entidades IFC, donde IFC viene a ser una metodología de intercambio de información. Ojo con el IFC, que es súper importante. El IFC viene a ser, por así decirlo, un estándar abierto, ¿ya? Nosotros podemos decir que Revit se usa con Autodesk, pero ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando estructura con Revit y la arquitectura se está haciendo con ArchiCAD? Chuta, ¿cómo intercambiamos información ahí? ¿Cómo establecemos un proceso colaborativo o una metodología que permita eso? IFC. Y ahí, atención con eso, porque IFC, ¿ya?, que viene a ser un formato, Industry Foundation Classes, ¿ya? Este formato nos permite establecer una metodología de trabajo colaborativo. Y yo podría, a través de IFC, por ejemplo, extraer información de Revit para calcularla en software tipo ETABS o SAP 2000, si es que estoy trabajando en estructura. Si es que estoy trabajando en arquitectura, entonces yo puedo trabajar de forma colaborativa con ArchiCAD, con Vectorworks y con Tecla sin ningún inconveniente, ¿ya? Así que dentro de eso está IFC. IFC es algo complejo y avanzado, ¿ya? Pero no hay que olvidar que está por ahí cerquita, porque en algún momento nos va a servir. También está esto de la matriz de información de entidades, que nos dice cuál es la información mínima que nosotros vamos a integrar en un modelo. Y esto también genera algunas pugnas dentro de las empresas o de los servicios, porque yo digo, pucha, yo te voy a hacer un edificio en lot 300. Y resulta que te entrego ese edificio y tú lo observas y lo analizas y dices, no, es que a mí no me gustó tu lot 300. Yo creo que el lot 300 tiene que incluir otras cosas. Chuta, ¿dónde está definido eso? Ah, entonces tenemos que establecer una matriz de información de entidades y definir el alcance del BIM.
Porque si yo estoy en fase de diseño y te entrego un BIM para construcción y tú me dices, oye, pero es que aquí yo no veo todas las pasadas estructurales. No, porque no estaban incluidas dentro de la información de entidades para esa fase del proyecto. O no me las solicitaron de forma explícita. ¿Se fijan? Aquí la gracia del estándar es que no se dé para interpretaciones. Ah, pero es que yo asumo que yo en mis proyectos, en mi obra, yo me entrego los planos de pasada. Ya, pero es que yo asumo que no, que eso lo va a hacer la persona que va a estar en obra. ¿Se fijan? Entonces, para evitar todo ese tipo de ambigüedades en la información, nosotros nos estandarizamos. Después está la matriz de roles BIM, que también es uno de los anexos del estándar. Y como les comenté, esto nos permite definir dentro de nuestro diagnóstico cuál va a ser nuestro rol BIM. Y ahí aparecen varias ideas. Una persona puede asumir varios roles BIM. Yo puedo ser coordinador, pero también puedo ser modelador BIM. Y también puedo hacer gerenciamiento BIM. Si es que me da el tiempo para ir, vender, comprar y cobrar y coordinar y gestionar y después modelar también. ¿Ya? Así que, pero bueno, uno puede asumir distintos roles según el equipo que se tenga, los propósitos del proyecto, los objetivos, etcétera. ¿Sí? Aparece esto del mail, que también es un poquito más avanzado, pero que se relaciona directamente con los procesos de revisión de proyectos. ¿Ya? Ahora el servicio público exige que parte de la revisión se haga a través del mail, manual de entrega de información básica. Y uno puede validar si el modelo cumple con esta información o no, ¿ya? Rápidamente y de forma automatizada, cosa que es súper interesante. ¿Sí? Ya. Entonces voy a mostrar un poquito el estándar. Ahí. Aquí está. Les presento este que es el estándar BIM para proyectos públicos desarrollado por Plan BIM y Corfo dentro de este programa del Construye 2025. ¿Sí? Y como ya habíamos visto y habíamos adelantado, este tremendo e importantísimo documento nos va a definir todo lo que tiene que tener y cómo tiene que ser desarrollado un proyecto BIM, una estandarización BIM, etcétera. ¿Ya? Es decir, este es como el manual de cortapalos. ¿Sí? Si nos falta información, llamamos al plan BIM, perdón, al estándar BIM. Si tenemos que solicitar una información, llamamos al estándar BIM. ¿Ya? Y aquí, bueno, obviamente define el porqué, los alcances del programa, el contexto, entre otras cosas, y luego nos define entonces cómo desarrollar el BIM. ¿Sí? Aquí están las definiciones, ahí está la definición de BIM que también habíamos visto al inicio, ¿cierto? Ahora, Plan BIM o el estándar BIM para proyectos públicos en Chile define el BIM como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que nos permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. ¿Ven? Entonces, esto de conjunto de metodologías, tecnologías y estándares, ¿ya? Viene a ser la modelación, ¿ya? El M. ¿Y qué es lo que nos permite diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura dentro de ahí? O sea, contener una información, una base de datos de un proyecto de forma colaborativa en un espacio virtual o en un entorno amigable 3D. ¿Sí? Conceptos importantes que no hay que dejar o que no hay que olvidar, digamos, que los define este estándar BIM, ¿ya? Son los siguientes. Ojo, pa, 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 entorno compartido de datos, ¿ven? El CDE, entorno compartido de datos. Y luego más adelante voy a explicar también cómo funciona esto. El entregable BIM, ¿cuál va a ser mi producto? ¿Van a ser modelos? ¿Van a ser archivos nativos? ¿Van a ser archivos de intercambio? ¿Van a ser planos? ¿Van a ser especificaciones técnicas? ¿Van a ser cubicaciones? Yo los defino, ¿ya? El IFC, ojo, a pesar de que les dije que era algo un poquito más avanzado y complejo, no perderlo de vista porque nos puede provocar problemas en algún momento si no entendemos su implementación, ¿ya? El MEI, que es el que se utiliza para revisión, y esto que está acá, que son los NDI. El NDI, como lo mencioné al inicio,
se define para el estándar nacional como nivel de información, equivalente a los LOD. Entonces, si yo digo, chuta, vamos a pedir un proyecto que sea LOD 300. El LOD internacional nos dice que el LOD o Level of Development o nivel de desarrollo de un proyecto se aplica al modelo completo. Entonces yo puedo decir, mira, vamos a pedir un BIM en LOD 300 en arquitectura. ¿No? Eso significa que todo el edificio o el modelo arquitectónico en su totalidad tiene que contener ese nivel de desarrollo. Ahora, si nosotros nos vamos al estándar nacional, tenemos que empezar a hablar en otros términos. Vamos a generar un modelo de arquitectura con un nivel de información 3, por ejemplo, van del 1 al 5, con un nivel de información 3 para todos sus elementos. Pero yo voy a exigir que tenga un nivel de información 4, por ejemplo, en los muros, porque voy a querer hacer un detalle de tabiques, un detalle de montaje, ¿se fijan? Entonces ahora yo voy a pedir que esos muros tengan un nivel de información más acabado, por ejemplo, de especificaciones técnicas, de especificaciones de montaje, de códigos de proveedores o de información para comunicación. ¿Se fijan? Entonces voy definiendo exactamente qué es lo que yo quiero o qué es lo que necesito para mi modelo. ¿En base a qué? A mis objetivos. ¿Ya? Otro ejemplo, en estructura, a lo mejor no necesito tanto detalle. Ok, voy a pedir un modelo estructural basado en el estándar BIM para proyectos públicos de Chile y quiero que el modelo de estructuras, todos sus componentes o elementos estén en un NDI 2, en un nivel de información 2. Pero yo quiero que los elementos que estén en fundaciones y en cubierta tengan un NDI 4 porque yo quiero que mis fundaciones tengan el detalle de la ferradura para poder validar el costo que implica eso dentro de mi proyecto y que los elementos de cubierta también tengan un detalle mayor porque los voy a mandar a prefabricar. Voy a mandar a hacer todas mis cerchas a una empresa de elementos prefabricados. Entonces voy a necesitar detallar mucho mejor ese tipo de información, ¿se fijan? Así que es muy importante, muy, muy, muy importante entender súper claro qué es esto del NDI, ¿ya? Y lo digo y lo recalco porque, dada mi experiencia y lo que ocurre en el mercado actualmente, bueno, que ha ocurrido en realidad siempre, es esta diferencia en la información. No, es que yo pensé que el LOT 300 iba a tener el detalle no sé, de la llave de la puerta. No, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Qué más? El plan de ejecución BIM, acá, súper importante, el plan de ejecución BIM o PEB viene a ser el informe de entrega BIM. ¿Ya? Y ese informe declara cómo se componen mis modelos, quién los está trabajando, qué cantidad de modelos se tienen, cuál es la estrategia de desarrollo colaborativo, cuál va a ser mi plataforma de intercambio de datos, cuál es el nivel de información que yo le voy a entregar a los elementos. Y como entregable, entonces, aparte de los modelos, yo te voy a entregar un plan de ejecución BIM, que es este PEP, que declara qué, cómo y para qué se hizo el proyecto BIM. Y es muy importante porque dijimos que esto es colaborativo, pero no colaborativo necesariamente a nivel horizontal, es decir, con los actores con los que estamos en este momento, si es que estamos en la etapa de diseño, por ejemplo. No necesariamente necesito ser colaborativo con el especialista de eficiencia energética, con el revisor, con el de clima, con el de estructura. Necesito ser colaborativo también con el que va a tomar este proyecto a continuación de mí, por ejemplo, el que va a construir. Y si yo voy a hacer el BIM de construcción y me llega a mí este entregable con modelos y con todo lo demás, voy a abrir una cuestión gigante que va a tener un montón de información y que no voy a ser capaz de manejarla probablemente, por muy experto BIM que yo sea. ¿Cómo yo puedo hacer cómo se hace eso? A través de este PEP o plan de ejecución BIM. Entonces yo voy a revisar este plan de ejecución BIM y, el modelo arquitectónico se trabajó con un nivel de información tanto, tanto, tanto. Por lo tanto, si yo quiero trabajar luego con un nivel de información 3 o 4, ya sé a qué elementos en particular apuntar. Si tengo alguna duda con los modelos, ya sé a quién preguntarle. Voy a establecer las versiones de software, que como les dije es súper importante, porque los software no trabajan como uno está acostumbrado en AutoCAD, que uno puede guardar el archivo en una versión de hace 3 años atrás y no hay problema. Acá no. ¿Ya? Por eso es que uno establece una versión de software determinada. ¿Ya? Así que eso.
Los roles BIM, como ya les comenté también, aparecen acá, los roles BIM, que vienen a ser cada función que va a ejercer cada profesional asociado a la implementación BIM, ¿ya? Y después está esto que es la solicitud de información BIM o la SDI, que básicamente viene a ser el PER, ¿ya? Pero del solicitante o del mandante, ¿sí? Entonces, ejemplo, un TDR, un término de referencia, una base de licitación, ¿ya? O mi propia solicitud BIM como empresa particular, que va a ser lo que yo en estricto rigor voy a solicitar para mi proyecto BIM de alguna consultoría. ¿Ya? Así que esos son algunos de los principales términos eh, relacionados con el BIM, ¿ya? Basados en el estándar nacional, ¿sí? Y aquí ya ustedes pueden ir desglosando este estándar para proyectos BIM, está en distintas versiones, aquí explica cuáles son todos los elementos que se deben incorporar, cómo se establece una metodología, cómo se generan los modelos, cuáles son los mínimos entregables por cada modelo, los componentes asociados a los modelos, ya sea si son de infraestructura o de edificación, cuál es su aplicación para las distintas etapas del ciclo de vida, ¿cierto? Si es en la fase de diseño, en la fase de construcción, en la fase de mantenimiento o operación. Acá están los usos BIM, que yo les dije que eran como las dimensiones del BIM, ¿se acuerdan? Entonces, en esta pirámide nosotros tenemos BIM 3D, 4D, 5D, 6D, 7D y probablemente 8D y todas las de que ustedes quieran. Pero el estándar BIM para proyectos públicos en Chile especifica 25 usos BIM. ¿Ven? Entonces, si yo voy a pedir un BIM, voy a pedir un BIM para todo, no, quiero que mi BIM tenga todo lo que dice el estándar BIM. Chuta, es que para un proyecto chico te va a salir carísimo entonces que tenga 25 usos, que tenga 25, etcétera. ¿Ya? Así que ojo, cuando uno pide BIM tiene que ser muy delicado con la información que maneja, porque se puede prestar para ambigüedades, ¿ya? O para conflictos, como ocurre actualmente en muchos casos y me llegan todos los días consultas referidas a eso, ¿ya? Incluso hay empresas que se dedican específicamente a la revisión y validación de proyectos BIM. Entonces, es súper importante manejar esta información y ver cómo cada uno de los usos se ve reflejado en las distintas etapas de un proyecto, ¿cierto? Si yo voy a trabajar en la fase de diseño, entonces no me interesa tener un uso bien relacionado con planificación de obra, con fabricación digital o con, por ejemplo, análisis de sistemas para operación, ¿no? Entonces, uno de los criterios que uno tiene que tener al inicio, en la implementación, en el diagnóstico que uno realiza, es cuáles van a ser mis usos BIM, ¿sí? Mi función BIM. Uno no puede abarcar todo. ¿Mm? Eh, Nuevamente, ciertos tipos de información, dependiendo de cómo lo vamos a aplicar. Esto es metodológico totalmente. Después, un poquito más abajo, tenemos también la parte de estrategia de colaboración, cómo nosotros vamos a organizar nuestros modelos, cómo vamos a generar nuestra estructura de archivos, porque no es llegar y decir, tengo un modelo de arquitectura. No, ya no hay un archivo que es arquitectura 1, 2, 3, 4. Ahora hay una estructura de datos, ¿ya? Y es súper importante que también esté estandarizado, ¿ya? Así que ahí el BIM nos obliga a ser bastante cuadrados con la información y a organizarla y a ordenarla desde el inicio, ¿ya? Incluso podemos ver cómo, por ejemplo, también se asocia a los códigos de colores por disciplina. Y si nosotros vemos aquí, fíjense la cantidad de modelos que podemos tener. ¿Ven? La cantidad de modelos, o sea, son muchos. Arquitectura, audio y acústica está desglosado también en submodelos, el de cálculo estructural, de combustible, de CCTV, de climatización, que también tiene submodelos, control centralizado. ¿Ven? Entonces nosotros no solamente tenemos arquitectura, estructura y MEP, nosotros podemos decir, chuta, en realidad son 15, 20, 30 modelos distintos dentro de un proyecto. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo generamos una estrategia de colaboración? Entonces, es importante revisar esto, ¿ya? Sistemas de clasificación que tienen que ver con cómo organizamos esa información, los usos BIM, que como ya les comenté, vienen a ser estas aplicaciones para las distintas etapas, cuáles van a ser mis usos BIM específicos, y los podemos revisar acá y profundizar dentro de este estándar BIM.
¿Ven? Es bien entretenido además, ¿ah? Porque para los que tampoco tienen mucha experiencia, a lo mejor en otras áreas de construcción, aquí pueden observar distintas definiciones y aplicaciones de la construcción, ¿ya? Eh, Más bajito, un poquito más abajo. Aquí. La matriz de roles BIM, que también les comenté, aparece como anexo dentro de este mismo estándar, ¿ya? Y en la página de Plan BIM la podemos ver como un archivo independiente. Y la matriz de roles BIM nos permite establecer cuáles son las capacidades que debe tener cada profesional o cada uno de los actores, ¿ya? Asociados a cada uso BIM. ¿Ya? Entonces, tenemos, como ya les comenté, el revisor BIM, el modelador BIM, el coordinador BIM, el gestor BIM, el director BIM, etcétera, y a cada uno de ellos se les asocian acciones, responsabilidades y competencias que deben tener. ¿Eh? Y aquí está la matriz. ¿Sí? Y uno puede, en base a esto, por supuesto, definir de forma mucho más precisa eh, hacia qué enfocarse. Al final ya está el mail, Manual de Entrega de Información Básica, que es un documentito chico que nos dice un poco cuáles son los datos mínimos que tenemos que tener y cómo se van a revisar. ¿Ya? Esto es un poquito más avanzado, pero saber que está ahí. Eh, la plantilla para el PEP, si ustedes, como les comenté, en la web de Plan BIM, ustedes pueden descargar estas plantillas que ya vienen de forma muy amigable, o sea, es un Excel que uno va completando. ¿Eh? Aún así, ojo con esto del PEP, porque si ven las licitaciones públicas en mercado público, casi todas ya te piden el PEP inicial para postular un proyecto. Y hay muchas empresas que se caen en eso porque dicen, ah, pero si es un check que lo hago en un par de horitas y listo, y pasamos con, con el proyecto. Nine, 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 nine. El PEP tiene que hacerse bien a conciencia y no se demora un par de horitas. Así que cuando les pidan después hacer un plan de ejecución BIM, revísenlo, denle una vuelta, porque no es tan sencillo. Sí lo es, pero les puede tomar un poquito más de tiempo, pueden tener algunas complicaciones que vayan a requerir llamar a algún tipo de literatura como esta o hacer alguna consulta ya a alguna otra persona. Pero de todas maneras tenemos una plantilla súper fácil, súper amigable que nos va eh, a, a- a simplificar este proceso. ¿Ya? Estrategias de colaboración. Dentro de las estrategias de colaboración tenemos los entornos de datos compartidos o entorno común de datos. Eh, ya, y se las voy a mostrar acá. Fíjense, aquí voy a compartir esta misma. Si ustedes buscan Autodesk A360, Autodesk A360. Dentro de los primeros links en Google los va a llevar a esta página del home de Autodesk A360 y esta es la nube colaborativa. Esto es un entorno común de datos que es bastante similar a un Dropbox, a un Drive o alguna de estas herramientas de trabajo en la nube o de herramientas compartidas, donde uno puede visualizar y trabajar con modelos dentro de de esta nube de Autodesk y uno puede navegar, dejar eh, comentarios, uno puede establecer procesos de revisión y esto es gratuito. Esto es gratuito, son herramientas bastante sencillas, ustedes pueden inscribirse aquí con su misma cuenta de Autodesk, ¿sí? A ver, voy a ir a ver si tengo mi modelo. No lo había dejado cargado de antes. Ya, ahí está, súper. Entonces, si uno entra acá, uno ingresa, uno puede subir modelos aquí fácil y rápidamente. Es bien amigable esta plataforma y es gratuita y nos permite generar control de versiones. Por ejemplo, podemos ver todas las versiones de modelos que se han subido y uno puede ir haciendo el, el cruce de información. Yo puedo subir un modelo con la información que yo quiera mostrar a mis otros colaboradores o a mis clientes. Puedo compartir este vínculo rápidamente por cualquier plataforma, ya sea
un dispositivo móvil, un teléfono, un tablet, un computador, puedo hacer inspección de obras con los modelos in situ. A partir de acá yo puedo revisar planos, por ejemplo, puedo ver aquí, por ejemplo, este plano de cortes y detalles, ¿se fijan? Una lámina tal cual como yo la desarrollo dentro de mis modelos. Puedo medir y tengo distintos tipos de... ¿Se fijan? Aquí están abajo las herramientas, son poquitas y bastante amigables. Entonces yo podría medir tanto distancias como ángulos, como superficies, ¿ven? Y ahí con dos clics y ya sé exactamente la ubicación de ese elemento, ¿ven? Entonces acá ya tengo esa información disponible, sin tener que tener software, tener AutoCAD, por ejemplo, para abrir un plano, sin tener que tener Revit. Por eso les digo que lo de las licencias hay que tener cuidado, porque uno tiene que saber para qué va a usar esto, ¿ya? Voy, por ejemplo, aquí a mi modelo 3D nuevamente, y esto nos permite recorrer y estudiar o analizar los proyectos, pero de una forma espectacular. Por ejemplo, yo los puedo descomponer, voy a desarmar aquí todo este proyectito y quiero preguntarle, mira, ¿quién es este muro? ¡Pum! Voy a ese muro y le digo sus propiedades. Es un muro que tiene tal material, que está ubicado en tal nivel, que tiene, no sé, tal espesor, tantas capas, tiene poquita información porque en realidad no estaba muy completo, ¿ya? Pero aquí uno puede entregar tanta información como quiera mostrarle a su cliente o a su proveedor, ¿ya? Y que nos permita construir. Puedo dejar comentarios, por ejemplo, y puedo decir, mira, aquí dejé uno, y luego yo como BIM Manager voy a ver el comentario que me dejaron y, mira, desplazar 1 metro de esa zona, ¿se fijan? Y me lleva justamente a la posición en la cual yo dejé ese comentario, me deja el pantallazo, tengo el registro de quienes dejaron ese comentario, por lo tanto, voy a llevar un control mucho más preciso de la información. ¿Eh? Y esto lo puedo ir actualizando y retroalimentando todo el tiempo y queda en la nube y yo lo puedo demostrar a todos, ¿sí? Eh, el estándar, y bueno, con eso un poco termino con la revisión del estándar, y ya el resto de la información la pueden ver ustedes de forma ya más directa. Eh, no sé si, claro, ahí, con eso termino de ver el entorno compartido de datos, la nube, la presentación, y ahora entonces respondemos a las consultas que ustedes puedan tener. ¿Sí? A ver, aquí el chat. En algún momento CAD morirá, Gonzalo Castro. Me preocupan los prestadores de servicio. ¿Deberán trabajar con BIM? ¿Qué pasa con los materiales o elementos? ¿Marcas? ¿Se podría producir un monopolio por los pocos frentes? Mira, ¿el CAD morirá? Espero que sí. No creo. Espero que sí, porque personalmente encuentro que es poco productivo, ¿cierto? Yo pincho una línea y esa línea es tonta, puede tener elementos sobrepuestos. Así que yo espero que no muera como tal, ¿cierto? Pero que sí se quede obsoleto. Los prestadores de servicios ya hay muchos especialistas que están trabajando con BIM, de todo tipo de especialidades. De hecho, ya lo requieren hace mucho tiempo. Así que por eso es que en este momento se están también desarrollando tantos cursos y hay tanto, digamos, herramientas para que la gente comprenda mejor estas metodologías y que cada usuario luego pueda ver cómo especializarse dentro de su área. Los materiales y marcas, no, al contrario, se me olvidó mostrar algo. Fíjense, voy a compartir nuevamente mi pantalla a propósito de esa pregunta, súper interesante. Existe algo dentro de nuestra industria nacional y de nuestro mercado que se llama BIM Tool. Ya les voy a dejar aquí mismo la web, www.bimtool.cl o .com, da lo mismo. Ahora sí estoy compartiendo mi navegador. ¿Se ve? Sí. Si yo me voy a bimtool.cl, ¿ya? Esta web se desarrolló hace varios años y contiene la base de datos más grande de modelos BIM, digamos, yo diría que a nivel latinoamericano, porque esta página es internacional. Pero en particular para Chile, para nuestros productos nacionales, ya BIMtool tiene acá cargadas muchas de las marcas de elementos de construcción que uno utiliza tradicionalmente. Acá, si se fijan, en la parte de marcas podemos ver que hay muchas, 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 muchas. Yo creo que este es el catálogo más grande de información BIM que tenemos actualmente, ¿ya? Y
Es gratuito, ustedes pueden descargar desde aquí de la página de BIM Tool una serie de modelos y una serie de información de los distintos proveedores de elementos, ¿ya? De elementos BIM, así que se las recomiendo total y completamente, ¿ya? BIMtool.com, así que ahí, incluso ustedes, hay empresas BIM chiquititas que se dedican a desarrollar familias y componentes para empresas. Así que también es otro nicho. Yo creo que más que un monopolio, al contrario, es una oportunidad para que también las pymes, los nuevos desarrolladores de material y de sistemas constructivos puedan generar sus familias personalizadas en BIM, subirlas a estas webs, ¿ya? Así que yo creo que al contrario, ¿ya? Es una oportunidad para que los entusiastas de la tecnología puedan actualizarse y promover sus productos a través de esta página de Virtual u otras que hay dentro de Internet, ¿sí? Inspección de obras, Juan Abarca, en cuanto a la inspección de obras y resolución para implementar esta etapa de ocupación una versión para revisar. Debo incorporar solo una versión para revisión. Sí, yo te recomiendo la siguiente. Generar plano, tener información en tablet. Sí, mira, te recomiendo la siguiente. ¿Ya? Una de esas es el A360, ¿ya? De Autodesk, que es bien esta nube que yo les mostré recién. Y otra es la siguiente, BIM Collab, o BIM Collab, BIM Collab Zoom. ¿Ya? Si ustedes buscan este software, BIM Collab Zoom, es el software de revisión y de validación de modelos que se utiliza actualmente en el servicio público. Es un software gratuito que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para inspección de obras. Desde esta herramienta es genial porque uno puede verlo desde el tablet, desde el teléfono y como es gratuito, uno ve el modelo y puede contabilizar información, puede medir, incluso con lentes de realidad aumentada. Así que ya puede ser tan básico o elemental como revisar un plano o ubicar elementos y tan avanzado como ir a hacer una inspección de obra con un casco de realidad virtual. ¿Ya? Así que BIM Collab Zoom, yo se los recomiendo para los que quieran solamente tal vez enfocarse en esto de gestión y revisión de modelos. ¿Ya? Es un software chiquitito, liviano, alemán. Hay varios otros similares, OpenBeam. El mejor rol para poder entrar al BIM, luispobletebarahona@gmail.com. Chuta, ya eso depende del profesional. Por ejemplo, si yo tengo mejores habilidades para utilizar software y modelar en 3D, a lo mejor mi rol va a ser el de modelador. Pero si lo mío, por ejemplo, como comentaba arriba el compañero Juan Abarca, si él está más enfocado a la inspección de obras, recepción de partidas, y lo que necesita es validar información, entonces tal vez ahí va a ser el de revisor BIM. ¿Ya? Si yo ya pasé por la etapa de modelación y ya me manejo bastante con lo que es trabajo con herramientas y tengo habilidades blandas además, yo puedo ser coordinador BIM y puedo estar a cargo de un equipo de trabajo de modeladores y yo voy a validar su información, voy a cruzar que lo que estén desarrollando ellos sea apto para construcción, por ejemplo, ¿ya? Así que eso de el mejor rol va con lo que les dije al inicio y lo repetí varias veces. Establecer una, un análisis interno de su organización, ¿cierto? Cosa de que ustedes puedan ver en realidad cuál es su objetivo dentro del BIM, cuáles son sus capacidades tecnológicas, ¿cierto? Porque esto implica capacidades tecnológicas, cuáles son sus clientes, ¿ya? Y, y cuáles son las herramientas que tenemos en el camino, los estándares y el software. Así que eso de que cuál es el mejor rol, yo creo que es un poco más personal. Vagaete@gmail.com. ¿Cuál es el respaldo de estos software gratuitos? ¿Está regulado dentro del estándar? ¿Qué respaldo se entiende? Sí, es súper importante verificar que los software que uno utiliza tengan un respaldo y cumplan con los estándares. Por ejemplo, BIM Collab eh, está acreditado para revisión de proyectos. De hecho, por defecto, BIM Collab Zoom viene con esto del MEI, el Manual de Entrega de Información Básica, ya en sus configuraciones, ¿sí? Así como hay software de eficiencia energética que son más precisos y que están validados internacionalmente, es importante también ver que el software que ustedes van a utilizar tenga ese respaldo. Dentro de la página de Plan BIM, ojo, hay un listado de todos los software BIM, que son como 500.000,
que están disponibles y que están validados por los distintos estándares en función de el rol que ustedes tengan. Como les comenté, si son modeladores, tienen un universo de software, ¿cierto? Revit, ArchiCAD, Ecosim, etcétera. Si son coordinadores igual, si van a hacer gestión, si van a trabajar en un área en particular, por ejemplo, en análisis energético, análisis de ciclo de vida. Estoy ya entrando en, en un detalle súper, en un aspecto súper detallado de las competencias BIM, ¿ya? Así que sí, la mayoría de los software están respaldados, son marcas que tienen harto recorrido dentro de la industria, están las grandes marcas obviamente, y por eso es que en algunos países o en algunos casos tenemos este monopolio, como le llaman algunos, en que uno ve dos marcas y sería, ¿ya? Pero sí es importante esa consulta. Y ojo, en la página de Plan BIM, ahí donde yo les indiqué que están los documentos de respaldo, ustedes pueden ver el listado de software oficiales para trabajar con BIM según su uso o según eh, cuál va a ser el rol BIM que ustedes eh, quieran, ¿cierto? Considerar. ¿Sí? Si hay alguna otra cosa. Bien, vamos a ir cerrando. Esta sería la última pregunta. ¿Qué tanto encarece la gestión, ejecución y control de obras el usar BIM, Juan Carlos? La pregunta va dirigida a qué proyectos grandes pueden soportar el costo, pero no todos. La consulta. Ya. Jenny Chávez, arroba ¿Qué tanto encarece la gestión, ejecución y control de obras al usar BIM? Lo encarece bastante. ¿Ya? Muchas veces cuando uno hace una implementación, como les comentaba, por ejemplo, una licencia de software ya te puede costar $5.000 y una estación de trabajo te puede costar $2.000. Y en promedio, por ejemplo, un puesto BIM cuesta cerca de 2 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Un poco más de $2.000, $2.500 mensuales. Eso es lo que cuesta un puesto de trabajo, es decir, un sueldo de un modelador BIM, hardware y software mensual. Que es como lo que uno más o menos establece para una obra que va a durar tantos meses. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es establecer el objetivo del BIM, porque si yo voy a usar el BIM y voy a implementar este gasto solamente para cumplir con las bases de licitación, no tiene propósito, ¿cierto? Ahora, una de las gracias del BIM y de por qué se ha generado todo esto de la implementación, del estándar, del Construye 2025, es por el gran problema que tiene la construcción, yo no creo que a nivel nacional, sino que a nivel internacional, de que genera mucho desperdicio, de que hay mucha mano de obra, digamos, que no es especializada, de que hay muchos retrasos, de que hay muchos costos que no se pueden controlar. Entonces, lo que uno tiene que percibir en el objetivo de la implementación BIM es cómo esta metodología, ¿ya? Nos va a ayudar a nosotros a rentabilizar nuestro proyecto. ¿Ya? Y esa es una de las preguntas que hay que hacerse al momento de hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el BIM como tal no te va a resolver tu problema. Eso de que, no, si tú implementas BIM conmigo, nosotros te vamos a hacer ahorrar un 20%, un 30% en tu presupuesto de obra o en el costo de tu proyecto. O implementando BIM, tú te vas a demorar un 30% menos en tu plazo de entrega. Eso es mentira. Es 100% mentira. Esto del BIM o la metodología que se implementa es una herramienta que complementa a los procesos de gestión, ejecución y control de obras, ¿ya? Igual que todas las otras áreas. Entonces yo tengo que ver estratégicamente dónde y cómo lo voy a implementar, ¿para qué? Para que ese BIM sea rentable, ¿ya? Si yo no me voy a capacitar y voy a poner a una persona que va a manejar la información, no me va a ser rentable porque yo no voy a entender lo que está viendo el otro. No voy a ser capaz de leer los modelos, no voy a ser capaz a lo mejor de revisar la nube. Si yo compro un software solamente para hacer un modelo y entregar un plano, estoy gastando dinero de más, porque tampoco le voy a estar sacando provecho a la metodología, es decir, a cómo se integra este software y estas herramientas con los procesos internos de mi empresa. ¿Ya? ¿Me sirve a mí que el BIM me saque planos? A lo mejor sí, porque, por ejemplo, la misma fotito que mostré de la 360 con la escalera, ¿cuánto nos demoramos en hacer eso en AutoCAD?
en hacer un corte por una escalera, considerando todos los trim extend que tienen que llevar los barrotes, aquí los vamos a sacar de forma automática. ¿Ven? Por lo tanto, ese es uno de los ejemplos más concretos que yo les muestro a las empresas o, o a los usuarios, ¿cierto?, de por qué es rentable. Entonces, observar bien en cuáles son los puntos en que a mí en realidad esto me va a servir, porque es caro. Desde ya les digo, es súper caro el BIM, por lo tanto es importante que se integre con los procesos internos de cada organización y cada empresa. Si no logramos hacer eso, vamos a perder plata y probablemente no vamos a generar un retorno de inversión producto de implementar esto. Así que tiene que estar totalmente integrado con la empresa, tiene que ser colaborativo y todos tienen que estar informados de lo que está ocurriendo. ¿Ya? No tiene que ser algo que es para mí nomás y yo te entrego los planos y sería. Ojo, ¿ya? Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos a cada uno de ustedes que tuvieron la gentileza de confiar en la Universidad Autónoma y de participar en este NUC. Los dejamos invitados para el siguiente segmento, que es justamente el contestar los cuestionarios, poder implementar, ¿no es cierto?, las evaluaciones que tenemos en plataforma y finalmente, ¿no es cierto?, la encuesta de satisfacción para poder recibir la certificación que van a estar recibiendo la información por el tutor social que les va a ir acompañando. Agradecerles entonces la asistencia, Juan Carlos, agradecerte la generación del curso y la excelente videoconferencia que nos entregaste hoy día y nuevamente dejarlos invitados a que ingresen a la página de Universidad Autónoma donde pueden seguir viendo, ¿no es cierto?, la serie de productos educativos que tenemos relativas a BIM si es que quieren seguir profundizando en ello. Un abrazo a cada uno de ustedes y la grabación va a quedar prontamente disponible también dentro del curso si es que la quieren revisar. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Marisol, muchas gracias a los que organizaron acá, han sido el mejor público, consideren el BIM dentro de sus procesos, que les vaya muy bien y todo el BIM para ustedes, ¿sí? Gracias Marisol.